Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora, de nuevo una píldora aplicada, ahora que ya los exámenes oficiales de justicia están un poquito más cerca, pero esta vez no te voy a hablar de casos prácticos. En esta ocasión te voy a hablar del ejercicio 1, del test, y es que hoy voy a repasar contigo algunas de las preguntas que cayeron en el último examen oficial del cuerpo de tramitación, que se celebró en septiembre de 2024. Vamos a repasar algunas de esos tipos de preguntas que son prototípicos, que suelen caer en todas las convocatorias. Vamos a ver cómo defenderte de ellas, cómo verlas venir y cómo salvarlas un poquito mejor. Empezamos ya, no sin antes recordarte que por aquí abajo tienes mis datos de contacto, así que si quieres que sea yo quien te acompañe en esta preparación de tus oposiciones de justicia, puedes contar conmigo y escribirme a píldorasjusticieras@hotmail.com y recordarte también que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Bueno, opositores, muy atentos porque lo que vamos a hacer hoy va a ser analizar las preguntas que suelen caer en los exámenes oficiales, y es que a poco que seas un poco observador, sobre todo si eres opositor veterano y ya te has presentado a varias convocatorias de los exámenes de justicia, de esos diferentes cuerpos de auxilio, tramitación y gestión, habrás observado la tendencia a preguntar de una determinada manera o a preguntar determinadas cosas. Si eres un poquito observador o observadora y ya has ido acusando este tipo de cosas, seguramente puedes tenerlas en cuenta a la hora de estudiar y va a ser mucho más difícil que te pillen en una pregunta de este tipo. Así que lo que vamos a hacer hoy es repasar ese tipo de preguntas prototípicas que suelen caer en el ejercicio 1, en el test de los 3 cuerpos de auxilio, tramitación y gestión, y vamos a ver cómo ir salvando, cómo ir respondiendo bien a ese tipo de preguntas y cómo, si tenemos en cuenta esa manera de preguntar, a la hora de estudiar también vamos a tenerlo en cuenta y de esa manera nos vamos a ir fijando en ese tipo de detalles a lo largo de nuestras horas de estudio y va a ser mucho más fácil responder bien a este tipo de cuestiones. Un tipo de pregunta que se suele repetir en muchos exámenes de justicia es la que se refiere a la estructura de alguna ley. En más de una ocasión han preguntado por cuántos títulos tiene la Constitución española o cuál es el título que regula la corona o el gobierno y la administración, por ejemplo. Bueno, pues te llamará la atención que justamente en el último examen de tramitación, el que se celebró en septiembre de 2024, había una pregunta, que era la cuarta, que se refería a la estructura de la Ley Orgánica de Igualdad. La Ley Orgánica 3 de 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y lo que nos preguntaban era cuántos títulos tenía su estructura. Nos daban como opciones 8 títulos, 9 títulos, 10 títulos, 11 títulos, y la respuesta correcta era la B, 9 títulos. Fijaros qué forma tan sencilla de tener una pregunta correcta. Es mucho más fácil si nos vamos fijando en este tipo de detalles en las leyes, y fijaros que tampoco es que sea una pregunta especialmente difícil, pero sí que es cierto que nos pone a prueba como opositores, porque un opositor que le ha dado varias vueltas a esa ley sabe cuántos títulos tiene esa ley. Alguien que se la ha mirado una vez de pasada, no. Por tanto, este tipo de preguntas, como estarás comprobando, son una criba en sí mismas. Otro tipo de pregunta con el que te vas a tropezar muchísimo si eres opositor a justicia es preguntas donde se te está preguntando por la literalidad de un determinado artículo de una ley, de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley de enjuiciamiento criminal, de la ley orgánica del Poder Judicial. Te vas a encontrar casi siempre en los exámenes oficiales con que aparecen preguntas de tipo, según el artículo de la ley de enjuiciamiento civil, y entonces aparecen 4 opciones de respuesta y solamente una de ellas es la correcta, que suele ser además una copia literal, textual, de lo que dice ese artículo de la ley. Por eso yo siempre a mis alumnos y también a vosotros os recomiendo mucho que estudiéis por la ley, que consultéis mucho la ley, que veáis directamente el artículo, que no os quedéis solamente con materiales que os podamos ofrecer y que no solamente contéis con ese tipo de materiales de estudio, sino que vayáis directamente a la fuente, que vayáis directamente al artículo de la ley, que lo leáis, que os familiaricéis con esa redacción y que después de leerlo varias veces, ese soniquete
mente se os quede y seáis capaces casi de ver con mucha facilidad cuál es la respuesta correcta cuando os traducen, cuando se están allí poniendo por escrito un artículo literalmente copiado directamente de la ley. Así que este tipo de preguntas ya sabéis que son de lo más previsible. En el último examen de tramitación nos encontramos varias preguntas de este tipo. Por ejemplo, la pregunta número 7, estoy siguiendo el modelo A. La pregunta número 7 que decía, según el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, el Gobierno y la Administración Autónoma de las provincias estarán encomendados a... y nos daba como opciones ayuntamientos, diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo, comunidad autónoma y consejo municipal. La respuesta correcta era la B, diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Observamos esa literalidad. También, por ejemplo, la pregunta 8, que decía, según el artículo 145 de la Constitución Española, ¿cuándo se admitirá la Federación de Comunidades Autónomas? Nos daba diferentes opciones de respuesta y la correcta era la A, en ningún caso. Pero es que si vamos directamente a ese artículo nos encontraremos, en ningún caso se admitirá la Federación de Comunidades Autónomas. Es decir, si hemos leído varias veces ese artículo, nos va a salir solo marcar la respuesta correcta porque responde a la literalidad de ese artículo. Así que ya sabes, muy importante consultar directamente la ley, beber directamente de la fuente. Otro ejemplo de este tipo de preguntas, donde se nos pregunta por esa literalidad, sería la pregunta número 27. Que decía, según el artículo 454.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los LAJ, los letrados de la Administración de Justicia, facilitarán la información sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas, secretas ni reservadas, y había una serie de opciones, entre las cuales se encontraba la correcta, que era la B, a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo. De nuevo, una reproducción literal del artículo de la ley. Así que muy atentos a esto. Y vamos ahora con otro tipo de preguntas que siempre se dan en este tipo de exámenes de las oposiciones de justicia y que a muchos de mis opositores los traen por la calle de la amargura. Me estoy refiriendo a esas preguntas donde se os pide que señaléis no la correcta, sino la incorrecta. Os alucinaría la cantidad de opositores que no leen bien el enunciado, que señalan al final una respuesta correcta porque es la que más les suena y que ni siquiera se han dado cuenta de que se les está preguntando por la respuesta incorrecta. Es muy importante leer bien las preguntas del examen. Es importante que gastemos ese tiempo, porque de verdad que si leemos bien la pregunta y nos quedan muy claras las opciones de respuesta, va a ser mucho más difícil que nos equivoquemos y nos creemos que por leer despacio vamos a perder mucho tiempo. Y cuando realmente perdemos tiempo es cuando contestamos mal a esa pregunta por no haber entendido bien lo que se nos estaba preguntando, por no hablar del sentimiento de frustración y de impotencia tan grande que hemos podido tener cualquier opositor cuando nos damos cuenta de que nos han preguntado una cosa que nos sabíamos y por no leer bien no hemos respondido correctamente a la pregunta. En el último examen de tramitación, el que se celebró en septiembre del año 24, aparecían varias preguntas de este tipo, donde se nos preguntaba por la opción incorrecta. Por ejemplo, la pregunta número 12, que nos decía, el Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones, señale la incorrecta, y la incorrecta, de entre todas las que nos daba, era la D, regular la estructura y funcionamiento del Centro de Estudios Jurídicos, así como nombrar a su director y a sus profesores. También la pregunta 13, el Ministerio Fiscal tiene las siguientes funciones, señale la respuesta incorrecta, y la incorrecta era la C, no pueden dar a funcionarios que constituyen la Policía Judicial órdenes e instrucciones procedentes en cada caso. Esta respuesta es incorrecta porque el Ministerio Fiscal sí que puede dar este tipo de órdenes e instrucciones. O la pregunta número 17 que decía, las audiencias provinciales conocerán en el orden penal, señale la respuesta incorrecta, y de entre todos los recursos que aparecían ahí, la respuesta incorrecta era la C, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria cuando la competencia no corresponda a la sala de lo penal de los TSJ. Esa respuesta era incorrecta. También la pregunta número 18. La sala de lo penal del Tribunal Supremo conocerá, señale la respuesta incorrecta, y la incorrecta era la C, porque decía exclusivamente de los recursos de casación en materia penal que establezca la ley. Os doy como recomendación que cada vez que escuchéis un exclusivamente os pongáis en preaviso, porque normalmente esos exclusivamente son muy tramposos.
O la pregunta número 22 que decía, los juzgados de primera instancia conocerán en el orden civil, señale la respuesta incorrecta, y la que era incorrecta era la C. No resuelve las cuestiones de competencia en materia civil entre los juzgados de paz del partido. Es incorrecta porque sí que resuelve estas cuestiones de competencia. Otro tipo de pregunta con la que se ceba el Ministerio de Justicia en sus exámenes de oposición y que es un tipo de pregunta que aparece en todos los exámenes en los 3 cuerpos de auxilio, tramitación y de gestión, son preguntas sobre plazos. Ya sabéis que yo, tanto a mis alumnos en mis clases como a vosotros en este tipo de contenidos, os insisto muchísimo en cada explicación en la cuestión de los plazos, porque sé que el Ministerio pregunta mucho sobre plazos. Es una de las preguntas que más le gusta hacer. Además, recordemos que nuestro temario principalmente es sobre leyes y esas leyes que forman parte de nuestra oposición están cargaditas de plazos. Así que es una pregunta relativamente fácil y es muy fácil que el Ministerio nos cuele, tanto en sus casos prácticos como en sus test, preguntas sobre plazos. En el último examen de tramitación, el que se celebró en septiembre del año 24, nos encontramos varias preguntas de este tipo. Por ejemplo, la número 34 que decía, el sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar desde el depósito de los estatutos en la oficina pública, y nos decía como opciones, transcurridos 10 días hábiles, transcurridos 20 días hábiles, transcurridos 20 días naturales o transcurridos 10 días naturales. La respuesta correcta era la B, transcurridos 20 días hábiles, pero al final lo que van a intentar es jugar con eso de hábiles y de naturales y van a hacer que el plazo no suene, pero que siempre dudemos por lo menos entre 2 opciones de respuesta. Lo normal en un opositor que ya se ha presentado a varias convocatorias y que ya le ha dado varias vueltas al temario, no suele ser dudar de todas las opciones. Lo normal es que haya una o dos que veáis muy claro que no son y que estéis entre dos. Y ese estar entre dos es lo que hace que según cuánto tiempo haga que no te repasas el temario, lo descansado que llegas ese día al examen, lo inspirado que estás y por el motivo que sea, lo claro que ves la pregunta, pues puede ser la diferencia en que esa pregunta la respondas bien o no. Más preguntas sobre plazos en este examen tenemos, por ejemplo, la 36, que dice, en los juicios verbales que pretendan la posesión de un bien no poseído por ninguna persona, de admitirse a trámite, el auto será publicado en el TEJU, en el tablón edictal judicial único, instando a los interesados a comparecer y reclamar mediante contestación a la demanda en el plazo de, y nos daba como opciones de respuesta, 10 días, 15 días, 20 días, 40 días. Ya sabéis que en este tipo de demandas ese plazo sería de 40 días, así que la respuesta correcta sería la D. De nuevo, una pregunta que es una criba, porque se trata de un procedimiento algo especial y este procedimiento lo recuerda quien ha pasado varias veces por esa ley, quien la ha repasado varias veces y además como es un plazo de 40 días un poco anormal, es fácil que lo memoricemos y ya hemos pasado varias veces por esos artículos. Pero al final es una criba porque es la diferencia entre quién ha leído el artículo y quién no. En este caso la respuesta correcta son 40 días. Otra pregunta sobre plazos, la 44, que dice, según dispone el artículo 639.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando en la realización de los bienes intervenga perito, éste entregará la valoración de los bienes embargados al tribunal, y nos da varias opciones de respuesta. Aquí tenemos una pregunta sobre ejecución. Y entre las opciones tenemos en los 2 días siguientes a la aceptación del encargo, en el plazo de 20 días a contar desde la aceptación del encargo, en el plazo de 10 días a contar desde la aceptación del encargo, en el plazo de 8 días a contar desde la aceptación del encargo. Y como ya sabéis, la respuesta correcta sería la D, en el plazo de 8 días a contar desde la aceptación del encargo. De nuevo nos ocurre lo mismo, que cuando se trata de un plazo un poco raro, que no es de 5 días, de 3 días, de 10 días, normalmente cuando se trata de un plazo raro es fácil de recordar. Nos acordamos de aquel plazo de 8 días con aquello del perito, como nos acordábamos también antes de ese plazo de 40 días en ese tipo de demanda tan concreta. Por eso os digo que son cribas. Al final de lo que se trata es de ver quién realmente ha estado trabajando ese temario y quién realmente lo domina, porque ha pasado muchas veces por esos textos, por esos artículos, y quién no, quién ha hecho una lectura rápida y quién no es capaz de ver aquí la respuesta correcta. Y otra pregunta sobre plazos que tampoco era especialmente difícil de resolver es la 49, que dice, el letrado de la Administración de Justicia en el proceso de división judicial de la herencia dará traslado a las partes de las operaciones divisorias, emplazándolas para que formulen oposición por, y las opciones de respuesta eran
5 días, 10 días, 20 días, 30 días. Y como ya sabéis, porque de hecho lo hemos explicado en este canal, la respuesta correcta es la B, 10 días. Ya sabéis que en este procedimiento de la división judicial de la herencia, el plazo más habitual es de 10 días para casi cualquier trámite, casi todos son 10 días. Así que esta respuesta no me vale que digáis que no la sabíais, porque incluso si simplemente veis este canal y no estáis estudiando mucho, de esto hemos hablado en este canal. Así que, sobre todo, lo que me gustaría es que tuvierais en cuenta que las preguntas sobre plazos, a pesar de que haya muchos plazos que estudiar en vuestro temario, como veis, tampoco eran preguntas excesivamente rebuscadas. Lo que sí que es cierto que son preguntas entresacadas de diferentes partes del temario. Con las oposiciones de justicia no vale dejarse temas sin estudiar. Pero sí que es cierto que luego las preguntas no siempre van al detalle ni a la profundidad. A veces el examen incluso puede ser asequible. Pero sí que es cierto que se nos pone a prueba en cuanto a si nos hemos repasado todo el temario y si le hemos dado ya varias vueltas a esas leyes. Y el último tipo de pregunta que suele hacer el Ministerio y que quiero repasar contigo son preguntas sobre recursos. Y esto lo suele hacer en los diferentes cuerpos, a pesar de que en el cuerpo de auxilio, en principio, los recursos no entran y no deberían de preguntar por este tema, porque en principio excede del temario. Pero, a pesar de todo, yo siempre le digo a los alumnos de auxilio judicial que cuanto menos aquellos procedimientos que se supone que tienen que dominar, que al menos los recursos que guarden relación directa con esos procedimientos sí que los controlen un poquito. En este examen último de tramitación nos hemos encontrado varias preguntas sobre recursos que volverás a comprobar que ni siquiera son preguntas demasiado rebuscadas ni que requieran un conocimiento profundo del temario, porque realmente son preguntas que se quedan bastante en la superficie para lo que es el nivel habitual de los opositores que trabajan conmigo y que le han dado ya varias vueltas al temario. Es relativamente fácil responder bien a estas preguntas, pero sí que es cierto, como te decía, que son preguntas de todo el temario. En el último examen de tramitación se preguntó esto en la pregunta 57. Contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional podrá ejercitarse, y se nos preguntaba por ciertos recursos. Recurso de reposición, recurso de casación, recurso de apelación, no cabe recurso alguno. La respuesta correcta era la C, recurso de apelación. Cabe apelar contra esos autos relativos a la prisión provisional, que además es una cuestión pues, que estudiamos en la parte de penal y que para un opositor medio es una pregunta, digamos, asequible. Y tenemos también otras preguntas sobre recursos como la 58, que decía, conforme al artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra los autos de sobreseimiento, y nos daba como opciones de respuesta, procede recurso de apelación que gozará de tramitación preferente, no cabe recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario, procede recurso de apelación o solo procederá en su caso el recurso de casación. La respuesta correcta, como ya sabéis muchos de vosotros, en los casos de autos de sobreseimiento, solo procede recurso de casación. Me gustaría también en esta pregunta que os fijéis en esas opciones de respuesta envenenadas y pensadas expresamente para hacer que os equivoquéis, cuando, por ejemplo, en la opción A nos encontramos procede recurso de apelación que gozará de tramitación preferente. Es como que si nos suena que puede ser de apelación, pero no nos terminamos de decidir a marcar esa respuesta, nos meten la cuñita de que gozará de tramitación preferente y ya la opción de respuesta nos parece más apetecible, ¿verdad que sí? O no cabe recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario. O sea, siempre opciones como muy categóricas. De todas maneras, ya os digo que si sois opositores ya un poco avezados, que ya le habéis dado varias vueltas al temario, y bueno, lo observo en mis propios alumnos, a poco que ya vayáis teniendo un cierto nivel, ya os digo que será muy raro que las 4 opciones de respuesta os hagan dudar. Lo normal es que estéis entre 2. Y a medida que vayáis avanzando en ese proceso de preparar la oposición, lo normal es que cada vez sean menos las preguntas de un examen en las que dudéis entre 2 opciones de respuesta. Lo normal es que llegue un momento que la opción correcta la veis muy clara. Incluso lo habitual es que cuando leéis el enunciado de la pregunta, cuando leéis lo que es el cuerpo de la pregunta, primero penséis cuál es la respuesta, la busquéis entre las opciones y os resulte fácil acertar. Esto lo observo en mis propios alumnos cuando se les dan las pautas, cuando se ha explicado bien el temario y cuando ya han ensayado muchas veces con muchos tests, incluidos los tests que han caído en exámenes oficiales, llega un momento que su nivel es ese y su nivel de desempeño y su capacidad de acertar
es esa. Así que no te preocupes, que con esfuerzo seguro que pronto vas a estar en ese nivel tú también. Bueno, opositores, pues espero que esta píldora justiciera de hoy os haya sido muy útil. Hoy hemos estado repasando ese examen oficial de tramitación, nos hemos quedado con el primer ejercicio, con el test. Espero que sea cual sea el cuerpo al que te presentas, me da igual si auxilio, tramitación o gestión, esta píldora de hoy te haya servido para darte cuenta de la manera de preguntar del Ministerio que se repite de un examen para otro, así que espero que esto también te facilite el estudio y que a la hora de estudiar tengas este tipo de detalles en cuenta, te vayas fijando en esa literalidad de los artículos, también vayas fijándote en las resoluciones, en los recursos, en los plazos y te vayas quedando con ese tipo de detalles que sabes que son tan testeables, por los que se pregunta con tanta frecuencia. Y bueno, pues ya sabéis que me encanta leeros. Me podéis dejar por aquí abajo un comentario. Me encantaría saber si te ha quedado alguna duda después del contenido de hoy. También me encantaría saber cuáles son esas partes del temario que se te están resistiendo un poco, porque podríamos tenerlo en cuenta para elaborar futuros contenidos para este canal. Y hablando de ayudarte, también por aquí abajo tienes mis datos de contacto. Así que si quieres que sea yo quien te acompañe en la preparación de oposiciones de justicia y quien te acompañe hasta tu plaza como funcionario o funcionaria, estaré encantada de que contactes conmigo en píldorasjusticieras@hotmail.com. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal, el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.